esta mañana con el título Favorecidos con un propósito. ¿Cuántos sienten que han sido favorecidos por Dios? Hermanos, miren, de verdad hay gente que no le gusta hablar así, pero yo siempre he sido muy transparente. Yo no soy una persona cabalosa, yo no sé, eso va contra lo que nosotros somos como cristianos. Y tanta gente que yo veo dentro de la iglesia que tiene tantas tradiciones en su corazón. Y hay tradiciones que no son malas, pero hay otras que contradicen directamente lo que son nuestras creencias. Hermanos, y yo puedo decir a ciencia cierta que su favor me ha rodeado como un escudo en este año. Ciertamente este ha sido un año bueno y bueno en gran manera sobre mi vida. Y pasando balance a este año, a pesar de las condiciones mundiales, puedo decir, como soy su pastor y conozco a grandes rasgos a cada uno, que este ha sido un año en el que Dios ha mostrado su favor para nosotros como cuerpo, como iglesia. Es por esto que con un corazón agradecido, no hago más que acercarme al trono de la gracia y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres de nosotros? Porque ciertamente Él nos ha mirado con su favor. Señor, ¿qué tú quieres de nosotros como iglesia? Y saben, el Señor me respondió y me dijo, preparad el camino del Señor. ¡Wow! Y de verdad fue como una voz audible que escuché cuando me dijo, como respuesta a esta pregunta, preparad el camino del Señor. Y eso obviamente me llevó a Isaías 40, los versos 3 y 4, los cuales solamente voy a mencionar así muy superficialmente, que dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Mientras leía esto, pienso ciertamente, la venida del Señor, el retorno de nuestro Señor es inminente. Por tanto, puedo decir que vivimos una época parecida a esa que precedió a la primera Navidad. Estamos en la víspera. Una época parecida a esa víspera de la primera Navidad. Los tiempos de Juan el Bautista, que era esa voz que profetizó Isaías en ese capítulo 40, versos 3 y 4 que acabamos de leer. Es por esto que en esta mañana yo quiero que estudiemos brevemente algunos elementos importantes que adornaron la llegada de este hombre precursor de nuestro Señor. Porque si el Señor me dijo, prepara camino al Señor, porque mi favor ha sido derramado sobre ustedes. Y yo dije, ¿qué tú quieres de nosotros? Porque no fue sobre mí, fue sobre nosotros. Algunos elementos importantes que adornaron la llegada de este hombre, precursor de nuestro Señor, iniciando por su padre Zacarías, que era un sacerdote que estaba sirviendo en el templo
a quien le tocó la suerte, ¿verdad?, de entrar a ministrar el incienso, sirviendo en el templo, y allí, estando allí, se le apareció un ángel. Y leemos en el Evangelio de Lucas, en los versos 12 al 17 del capítulo 1, ese episodio donde el ángel se aparece a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y pasa lo siguiente. Y quiero que presten atención porque vamos a ver algunos elementos que adornan la llegada de este hombre, que nos pueden servir a nosotros de referencia para preparar el camino de la inminente venida de nuestro Señor una vez más. Dice el verso 12: y se turbó Zacarías al verle. Imagínense, un ángel se le apareció allí. Y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Santo es el Señor. Vamos a leer mucho hoy la Biblia. Yo creo que vamos a leer más de lo que yo voy a predicar. Y gloria a Dios, porque mis palabras de nada les sirven, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre y es la que transforma el corazón del hombre. Pero quiero resaltar algunas cosas en esto que hemos leído. Lo primero es que el ángel, luego, ¿verdad?, de toda la conmoción y del shock que esto provoca, aún en un sacerdote, ver un ser celestial, y tiene que decirle que no temas y todo esto, le da la noticia de que su oración ha sido escuchada. Y hay entre los estudiosos todavía hoy discusión de cuál fue esa oración. Porque posiblemente ya Zacarías en ese momento hace mucho tiempo que no oraba por un hijo. Y eso nos habla a nosotros de que Dios no olvida nuestras oraciones. Por eso muchos dicen que quizás su oración en ese momento era por un Salvador. Y eso se refleja en su respuesta más adelante. Ya lo veremos cuando él habla de que nos ha sido dado un Salvador. Pero el punto no es este, el punto es que dándole la buena noticia de que recibiría de parte de Dios un milagro, el ángel le dice: pondrás por nombre a este niño Juan. Y llama mi atención esto porque Juan viene del hebreo Yehohanán. Y Yehohanán significa Dios ha favorecido con su gracia. Juan significa, en buen dominicano, porque sí, Dios me llenó de su favor, sin yo merecerlo. Dios me llenó de su favor. Hermanos, y cuando nosotros pensamos en esto, cual Zacarías, tú y yo
si somos agradecidos, hoy nos sentimos ser un Juan. Alguien que hemos sido favorecidos por la gracia de Dios. Y el ángel le dijo, pondrás su nombre Juan. Y dice, esa gracia con la que has sido favorecido traerá gozo no solo a ti, sino que muchos se regocijarán de su nacimiento, hermanos. Y es que cuando el favor de Dios se manifiesta en la vida de alguien, sin importar las circunstancias que rodeen, lo que hay en nuestro corazón y de los que nos rodean es expresión de gozo y de gratitud. Por eso no es de extrañarnos, como yo iniciaba hoy diciendo, pese a las circunstancias mundiales, su favor ha estado en medio de nosotros. Porque Él es el Dios que aún en medio de la tormenta puede dar paz, justicia y gozo. Hay otras cosas que quiero resaltar en este anuncio que el ángel dio a Zacarías. Algunas de las cualidades que adornarían a este hombre que estaba llamado con un propósito, que desde ya había sido lleno del favor de Dios como tú y como yo. Recuerda que dije, tú y yo hoy tenemos que vernos como Juan. Y dice que será grande delante de Dios. Para mí eso de verdad que tiene una importancia capital y tremenda, porque cuántas fuerzas, cuánto tiempo, cuántos recursos tú y yo invertimos para ser grande delante de los hombres. Y yo creo que la palabra de Dios no se equivoca. Y si solamente hubiera querido decir, y será un hombre grande, lo hubiera dejado allí. Pero se cuidó de ponerle apellido a esa grandeza. Y declaró, será un hombre grande delante de Dios. Y yo quiero, hermanos, de verdad que nosotros utilicemos esto como una medida para autoevaluarnos. ¿Estás tú cultivando y desarrollando disciplinas que permiten tu crecimiento delante de Dios o delante de los hombres? Qué bueno fuera que creciéramos en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres, como habla la palabra. Pero ¿a qué le estás dando tú el primer lugar? Porque el hombre no ve lo que Dios ve y Dios no mira lo que el hombre ve. Es más, Dios hace una separación radical. Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Y los separa, dicen, como son el cielo y la tierra. O sea, los pone a un lado, a un extremo y al otro de separación. La forma en que nosotros vemos las cosas, pensamos las cosas y andamos en las cosas, a como Dios piensa, hace y camina en sus cosas. Entonces ahora volvamos de nuevo al ejercicio. ¿Estás tú invirtiendo tus recursos, tu tiempo, desarrollando los hábitos que permiten el crecimiento delante de Dios o delante de los hombres? Porque si analizamos la vestimenta de Juan el Bautista,
Si analizamos los círculos sociales, voz del que clama en el desierto. Si analizamos la comida de la que se alimentaba, quizás en términos humanos, el crecimiento alcanzado por él no son las expectativas que nosotros nos ponemos hoy. Pero delante de Dios, esta palabra se cumplió. Porque usted puede buscar los evangelios donde dice que no hubo un hombre tan grande como Juan el Bautista en toda esa generación, ¿verdad? Sacando, sabemos a quién, ¿verdad? A quien él dijo, yo no soy digno de desatar siquiera las sandalias de sus pies. Era un hombre que dice aquí que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Porque estemos claros, hermanos, la diferencia en tu vida o en la mía, porque todo esto tiene que llevarnos a entender a una aplicación práctica, no está en quiénes somos, sino en lo que portamos. Hemos sido favorecidos con un propósito de parte de Dios. Y lo que portamos debe ser el Espíritu Santo de Dios, con manifestación de fuego y de poder. Y el propósito es hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Si decimos que Él vuelve pronto, y vuelve pronto, en buen dominicano, que no te agarren asando batata. Cristo viene pronto. Si decimos esto y creemos esto, tenemos que empezar a hacer las obras llenas de Espíritu Santo y de poder, a fin de que muchos crean y preparar un pueblo que esté dispuesto para recibir al Señor. Miren, esta palabra, pudimos ver en la palabra de Dios cómo se empezó a cumplir inmediatamente cuando María fue a visitar a Elizabeth. Si usted sigue en su Biblia, yo no puedo hacerlo hoy porque solamente me quiero detener en todo lo que adornó el nacimiento de Juan el Bautista. Ya quizás en la velada de Navidad pueda hablar un poquito, ¿verdad?, de la Navidad en sí. Pero inmediatamente después de este episodio, ahí mismo en Lucas, se narra la anunciación del nacimiento de Jesús. Y María decide ir a visitar a su prima Elizabeth. Y es en ese episodio del encuentro de María con Elizabeth que quiero resaltar algunas otras cosas que adornan el cumplimiento de esto que el ángel habló con Zacarías. Y quiero que vayamos entonces a los versos 39 al 45. Quizás voy a leer desde el 40 de Lucas para que veamos cómo se cumplió. Dice, y entró en casa de Zacarías, hablando de María, ¿verdad?, y saludó a Elizabeth. Ya estaban, para poner en contexto, ambas embarazadas. Y mira qué bueno es Dios, que yo voy a predicar esto y hoy yo doy a la congregación el anuncio de cuántas hermanas, 3 hermanas embarazadas y una que había anunciado hace 1 o 2 meses atrás también. O sea que tenemos ahora mismo 4, por lo menos 5 hermanas esperando bebés. O sea que nosotros en todo este contexto podemos ver la bendición del favor de Dios. Porque eso habla de fructificación. Y estaban las dos ya embarazadas, una
en su vejez. Era un milagro. Y otra de manera virginal. Otro milagro, como había sido profetizado que una virgen concebiría. O sea, están dos milagros. Y una saluda a la otra. Y entró a casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció, cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y hay algunas cosas que quiero resaltar aquí, hermanos, para que entendamos que cuando Dios habla, Dios cumple. Y que si Dios nos ha dicho que como en los tiempos de Juan, nosotros estamos para preparar el retorno inminente del Señor, tenemos que actuar. Y si no te has dado cuenta, es lo que he estado tratando de llevarte y es lo que resume lo que en esta mañana estoy tratando de hablar a tu vida. Quiero que veas el cumplimiento inmediato aquí en este encuentro. El ángel había dicho que esa criatura, Zacarías, sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y eso de verdad que es digno de resaltar, porque hoy en día aquellos que no conocen de la palabra del Señor quieren negar aún la ciencia, que la ciencia no es mala, porque la ciencia le fue dada al hombre por Dios. Y quieren negar hasta la ciencia misma, que la ciencia ha dicho que desde que se fecunda un óvulo por un espermatozoide, se forma allí una vida. Que si usted tiene fe, la Biblia dice que tu embrión vieron los ojos del Señor. Y hoy quieren decir que no, que eso que está ahí no tiene vida. Sin embargo, cuando su corazón deja de latir, a usted lo declaran muerto. Y desde que usted tiene ahí un poquito de horas ahí, le ponen un aparato y suena, mientras más pequeño es, más rápido suena el corazón. Un helicóptero. Entonces, si a mí se me declara muerto cuando mi corazón se detiene, desde que empieza a latir, yo estoy vivo. Entonces quieren negar la propia ciencia. Y es importante resaltar que la primera persona que reconoció a Jesús como Señor fue un feto. Porque dice que cuando María saludó a Elizabeth, la criatura saltó en el vientre de Elizabeth. No fue así. O yo estoy inventando o usted lo leyó conmigo. No deje su cerebro en la puerta, léalo conmigo. ¿Usted lo leyó conmigo? Que la criatura saltó en su vientre. Y por ese salto fue que Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Y entonces ella declaró y dijo: bendita tú entre las mujeres. Ya el ángel le había dicho eso a María. No dijo nada nuevo. Tú tienes una bendición, que fuiste elegida para esto. Pero dijo algo que el ángel no pudo decir, porque todavía no había sido puesto ningún fruto en el vientre de María cuando el ángel se apareció a María para la anunciación. Elizabeth le dijo: y bendito el fruto de tu vientre.
exclamó una alabanza al Señor como fruto de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y miren si Dios tiene control de todas las cosas. Yo le dije, coincidió que yo iba a presentar estas hermosas hermanas embarazadas hoy. Pero coincidió que en esta semana yo estaba escuchando un programa de ciencia, un programa no cristiano. Y había un doctor hablando que la ciencia ha demostrado lo importante que es de que los padres hablen a los niños en el vientre. Que está científicamente demostrado la cantidad. Yo quisiera tener conocimientos médicos para decirle a ustedes lo que ese médico dijo, pero son, ¿cómo se llama? Químicos en el cerebro del niño que se producen y se desarrollan, y también en la placenta de la madre, que solamente se producen a través de esa interacción que se da por el hablar mientras están embarazadas al bebé que está allí. Y que eso hace que se desarrollen adecuadamente el cerebro. De hecho, que hay estudios que dicen que niños que hoy sufren de esquizofrenia, que son muy retraídos, que son a veces vienen, no necesariamente solo eso, pero que vienen como resultado de que estuvieron en embarazos no deseados o que tuvieron algún tipo de problemas emocionales las madres mientras estuvieron embarazadas. Sin embargo, dice que niños cuyas madres y padres se involucran en hablarle mientras están en el vientre y darle cariño. Y él decía, como hombre, era un doctor, que nuestra cultura, que se ve tan mal que un hombre machista, que eso sí, que la mujer que le habla y que esto, pero que el hombre trata de no hablarle así porque se ve como raro, pero que se fortalecen los vínculos y que eso hace que se desarrolle adecuadamente y que son niños que crecen mucho más saludables. Y mientras yo escuchaba eso, yo me puse a recordar que cuando Yulisa estaba embarazada de Abril, Yulisa quería que se llamara solamente Abril Duarte, y ya. Y yo siempre le decía que no, que yo puse algo ahí también, que yo le quería poner un nombre. Y yo había accedido a que se llamara Abril Duarte. Yo había orado todo lo que ella quiso, que fuera hembra, que fuera todo lo que ella quiso. Pero que me dejara ponerle aunque sea un nombre. Y yo le quería poner Carolina. Y ella no, porque es que ese nombre es como muy grande y que qué sé yo qué y esto. Y yo sí, pero que yo puse ahí también. Nada, total, que cuando hubo que declararla, Yuli estaba en la clínica. ¿Y qué ustedes creen que pasó? Abril Carolina. Y cuando Yulisa estaba embarazada, yo venía y me acercaba y le decía, hola, Carola. Hola, Carola. Y cuando ella empezó a moverse, siempre que yo le decía, hola, Carola, se veían los piecitos. Que eso da miedo. El que no ha visto eso da miedo. Tuve un piecito así en la barriga de alguien. Pero ella reaccionaba a eso. Y saben, hermanos, yo recuerdo que cuando ella nació, así casi aprendió a pararse en la cuna. Porque cuando yo llegaba de mi trabajo, que llegaba al final de la tarde, yo abría la puerta del cuarto donde estaba la cuna y decía, hola, Carola. Y ella levantaba la cabeza inmediatamente, era inconfundible.
Ella sabía, sin dudas, que quien había llegado era su papá, porque había un lazo emocional. Y a veces cuando ella aprendió a pararse en la cuna, si yo iba, por ejemplo, a alguna diligencia o algo y no llegaba a la casa a la hora, Yulisa me llamaba y me decía, ven pronto que va a romper la cuna. Porque ya ella esperaba eso. Y todavía hoy ya que es una mujer y algo, y a veces yo le toco la puerta y digo, hola, hola, Carola. A veces me hace, estoy durmiendo. Pero otras veces me mira y me sonríe así. Hermanos, hay una conexión. Y cuando escuchó la voz, supo y saltó en el vientre. Y dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó, ¿quién soy yo? ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Y última cosa que quiero de ese punto resaltar es que ella resaltó la fe de María, dijo, bienaventurada la que creyó, casi como poniendo en contraste, que no lo señalé ahorita, que Zacarías dudó y por eso el ángel no venía al caso, por eso no lo dije, lo dejó mudo hasta que sucedieran los hechos, ¿verdad? Que más adelante vamos a leer. Yo dije que vamos a leer mucho y ya se me acabó el tiempo, pero me van a permitir leer, yo leo rapidísimo, porque está interesante, ¿verdad? Sobre todo porque podemos ser hacedores y no tan solo oidores. Yo dije que tú eres Juan, que ha sido favorecido con un propósito. Entonces tenemos que preparar el camino para el retorno inminente del Señor. Lucas 1, del 59 al 80. Voy a leer todo eso. Y voy a concluir rápidamente con un resumen. Dice, aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Que yo, la verdad es que no entiendo por qué le querían poner Zacarías. Porque aunque ahí dice que porque su padre se llamaba así, pero es que los judíos no acostumbraban eso. Los judíos acostumbraban a poner nombres dependiendo del nombre, era muy importante. Pero le querían poner Zacarías. Y todavía insistieron, dice el 61, ¿por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, no, su nombre será Juan, no, dice, Juan es su nombre. Miren qué maravilloso. No es que le vamos a poner, es que en el cielo ya se lo pusieron. Hermanos, entiendan eso. Cuando nosotros conocemos el propósito de Dios, hay cosas que no es que serán, es que ya son. No es que tú serás, es que tú eres. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? ¿Tú te imaginas a los vecinos diciendo de ti así? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Y quiero leer estas profecías de Zacarías. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo,
y nos levantó un poderoso Salvador. Y él no está hablando de Juan ahí, pero él sabía lo que se había prometido en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y miren ahora, para que vean como cuando le digo, él no está hablando de Juan ahí. Él sabe de quién estaba hablando, del linaje de David, de nuestro Señor Jesús. Y dice, y tú niño, ahora sí se refiere a Juan, profeta del Altísimo serás llamado. Y yo declaro eso sobre esta casa. Porque yo dije que tú eras Juan y que estás llamado con el propósito de preparar el camino del Señor. Así que declaro en esta mañana sobre tu vida esta palabra que Dios declara sobre ti y que es válida porque es la palabra de Dios. Profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y entonces el verso 80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Ponte de pie, hermano, y termino con esto. Yo quiero repetir de nuevo alguno de estos versos que Zacarías profetizó sobre su hijo Juan. Quiero profetizarlo sobre tu vida. Solo que quiero advertirte y animarte con esto que dice el verso 80. Solo debemos tener en cuenta que hay un tiempo para todo, dice la Biblia. Ese bebé no salió milagrosamente como un bebé, se levantó a predicar y a hacer todo, no. El verso 80 lo describe, dice, el niño crecía. Hermanos, tiene que crecer, tiene que crecer. No puede salir un bebé. Eso no quita tu llamado. Eso no lo hace menos. Estas palabras eran fieles y verdaderas. Ese era el propósito de Juan. Pero un bebé no podía cumplir ese llamado. El mismo Jesús, que se encarnó como uno de nosotros, nació de una virgen, como un bebé nació, y esperó hasta los 30 años para iniciar su ministerio, hasta que fue un adulto, conforme a las leyes judías y todo, se cumplió todo. Tú tienes que crecer, pero el verso 80 dice, el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Tienes que desarrollar los hábitos espirituales, los que van a permitir el cumplimiento del propósito eterno. Para eso Dios te ha favorecido. No importa la circunstancia, dice que estuvo en lugares desiertos. Hermanos, el desierto es un lugar inhóspito. El desierto es un lugar difícil.
El desierto es un lugar que de día te quema y de noche te congela. Yo no sé cuánto han tenido la oportunidad. Yo he estado en un desierto y de noche la brisa casi te lleva. La penúltima vez, pues ya la última no, pero la penúltima vez que estuve en el desierto yo tenía 300 libras y sentía que la brisa me llevaba. Frío de noche y caliente de día, inhóspito. Y es posible que tú estés pasando situaciones difíciles ahora, pero el día de tu manifestación vendrá. El día de tu manifestación vendrá porque los propósitos eternos de Dios se cumplen. Crece espiritualmente. Entonces sobre ti, habiéndote hecho esa advertencia, tú, Juan, tu puerta abierta. Tú, di tu nombre, Jorge, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para encaminar nuestros pies por camino de paz. Sí, Él te ha colmado con su favor, pero has sido favorecido con un propósito, y ese propósito es dar a conocer su salvación.